pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Nótense que este versículo inicia con una conjunción causal, pues, o que está unida a lo anterior. El escritor ha venido hablando acerca de el ministerio, el apóstol Pablo, el ministerio que tuvo en aquella iglesia y que él le predicó al Señor Jesucristo. Es por ello que en el versículo 20 que hemos leído dice, pues tanta como sean las promesas de Dios, en Él, ese Él es Cristo. En Cristo todas las promesas son sí, y por medio de Él, amén. Y volviendo sobre este pues, notamos que lo que dice en el versículo 19, que es lo que llamaríamos una premisa menor, es probada con el 20, que es una premisa mayor. Así que leo el 19 y a seguida el 20 y trataré de hacer la explicación o conexión del lugar. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, dice el verso 19, que fue predicado entre vosotros por nosotros. Y él dice, fue predicado por mí, Silvano y Timoteo. No fue sí y no, es decir, no fue con dudas, sino que ha sido sí en él. Puesto en otro lenguaje, lo que él está diciendo es, nuestra predicación entre ustedes fue firme, invariable, fiel y constante. Y entonces luego él lo prueba. ¿Por qué fue así? Porque todas las promesas de Dios en Cristo son sí y por medio de Él, amén. En otras palabras, que si nosotros fuimos fieles entre ustedes porque le predicamos a Jesucristo. Y como en Cristo son sí y nosotros predicamos fielmente, entonces lo menor, predicamos fielmente porque en las promesas de Dios en Cristo son verdad, son fieles. Así que con lo menor, el versículo 19, él entonces pasa y lo prueba con el versículo 20, que es lo mayor. O que todas las promesas de Dios en Cristo son ciertas. De paso entonces son dichosos, son felices, son bienaventurados todos los que están en Cristo. Porque en Cristo todo es cierto, todo lo que Dios ha prometido, felicidad eterna. Dios las promete en Cristo y en Cristo serán o son cumplidas. Ahora si leemos desde el versículo 18 hasta el 20, vamos a destacar allí tres asuntos y que es más o menos el tema central de la predicación de hoy, que hemos llamado el Evangelio y las promesas. Así hemos puesto el título hoy. Así que leo una porción, una cláusula en el versículo 18, una cláusula en el versículo 19 y otra en el versículo número 20. Versículo 18, nuestra palabra a vosotros, nuestra palabra a ustedes. A veces usamos ustedes como equivalente a vosotros, porque el vosotros entre nosotros es un poco distante. Es decir, no es lo mismo cuando yo le digo a usted, ¿vos comisteis? A que yo te diga, ¿tú comiste? El vos parecería que uno se está refiriendo a otra persona, pero si yo digo, ¿tú comiste? Es más inmediato. Y entonces a veces leemos el vosotros y lo sustituimos a propósito. Nuestra palabra a ustedes, dice el versículo 18. En el versículo 19, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, fue predicado entre vosotros o entre ustedes. Y en el versículo 20 le llama las promesas de Dios. Es decir, que esas tres expresiones son equivalentes. Son tres maneras distintas de decir lo mismo. ¿Y cuál es ese mismo? El Evangelio.
Son tres maneras diferentes de decir el evangelio. Así que si hay una frase que en términos doctrinales resuma el evangelio, es esta: las promesas de Dios. El evangelio son las promesas de Dios. Por eso mismo dice él aquí, las promesas de Dios. Al hombre, obviamente, es decir, la promesa de Dios a nosotros. O que el evangelio se resume en proposiciones. Dios propone. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Él propone eso. Es decir, Dios es bueno, me va a hacer el bien. Él me lo propone y yo lo creo. Él me promete, sería la idea. Y esto concuerda con aquel texto muy conocido: el justo, el cristiano, el verdadero creyente vivirá por fe o esperando en el cumplimiento de las promesas de Dios. En otras palabras, que este libro que está en mis manos, las Santas Escrituras, la Biblia, que en la mía tiene como 1600 páginas, tiene una sola promesa: vida eterna en Jesucristo. Todo lo que la Biblia ofrece o propone o promete, que los que están en Cristo serán un día recompensados con felicidad que no se termina. ¿Te gusta el deleite? ¿Te gusta el gozo? ¿Te gusta la alegría? ¿Te gustan los placeres? En Cristo están asegurados y no se termina. Eso es la única promesa que tiene la vida eterna en Jesucristo. O que la Biblia tiene una sola promesa: vida eterna. Porque ¿qué es lo que uno quiere? Vivir. Eso es lo que uno quiere, vivir. Dios promete vida eterna en Jesucristo. ¿Cómo pues estudiaremos este versículo? En dos partes. Uno, que el evangelio son las promesas de Dios. Y dos, el fin de las promesas. La primera parte la inferimos de esta parte del versículo: pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí, por eso también por medio de Él, amén. Porque el evangelio son las promesas de Dios. Esa es la primera parte del estudio. La segunda parte: ¿cuál es el fin de las promesas de Dios? Para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ese es el objeto, el fin o el propósito de las promesas, para la gloria de Dios. Así que empecemos con lo primero. El evangelio son las promesas de Dios. Y en esta parte, como ya es quizá una costumbre entre nosotros, y creo que es una buena costumbre, lo desglosamos en dos. El trato divino de Dios con el hombre es con promesas. Tantas como sean las promesas de Dios, dice. Obviamente las promesas de Dios al hombre, o Dios se relaciona con nosotros a través de promesas. Eso dice la primera parte de eso. O lo segundo, la certeza de las promesas. En Él, es decir, en Cristo, todas las promesas son sí. Por eso también por medio de Él, amén. Sí sea cierto, o sí es cierto. Así que repetimos: el trato de Dios con los seres humanos, contigo y conmigo, es con promesas. Supongamos que yo le diga a usted que cuento con el favor del presidente. Para usted creerlo, se hace necesario algo que lo garantice o que lo pruebe. Es decir, para yo creer en Dios, yo tengo que tener algo que me garantice que Dios me lo ha prometido. Y eso lo hace Él con promesas. De otra manera, sería una duda o una imaginación del ser humano. Yo necesito pues la promesa.
Nosotros decimos, Dios es nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo necesito entonces un documento escrito para probar que Dios es mi Padre. Porque hay muchísimos que dicen que Dios es su Padre, pero no pueden probarlo. Yo puedo decir que soy hermano del presidente electo, pero yo tengo que probarlo. A menos que sea una ilusión. Porque hay mucha gente que dice que son hasta Napoleón, pero cuando dicen eso uno dice, perdió la cabeza. Dios entonces, para que no perdamos la cabeza, entonces Él nos da promesas. Su trato de Él con nosotros es promesa. Mi conciencia no podría tener descanso alguno si Dios no lo hace descansar. Es Dios que me hace descansar mi conciencia. Por ejemplo, yo digo que soy cristiano, que todos mis pecados son perdonados, y entonces yo voy a las escrituras y veo la promesa. El que cree sus pecados son perdonados, entonces tengo una garantía. Dios me lo ha prometido. Yo necesito un documento que lo pruebe. O que todo lo que yo reciba o espere de Dios o confíe en Él o cree en Él tiene que estar sustentado con una promesa de que Él lo dijo. Todos los verdaderos creyentes son hijos de la promesa, como leíamos en Hebreos hace un rato. Y así está escrito. Dice la Escritura o la Biblia en Romanos 8: en esperanza hemos sido salvos. Somos salvos en esperanza. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 8:24, Romanos 5:2. De manera que la esperanza mira a las promesas. Entonces hay algunas cosas que faltan por cumplirse. Yo digo ser el hijo de Dios, pero yo no tengo ninguna diferencia con un hombre común y corriente. Suponte que tú no eres creyente, tú no te has convertido. Yo digo que soy hijo de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. Yo todo lo que tengo es una esperanza. Tú no la tienes, pero yo tengo esa esperanza. Cuando digo yo, me estoy refiriendo al cristiano en sentido general. Así que hay una diferencia en ese sentido o una distinción entre el creyente en la tierra y el creyente en el cielo. El creyente en la tierra, como el trato de Dios con los hombres es con promesas, nosotros vivimos en esperanza. Todavía no hemos recibido lo que se nos va a dar. Es cierto, yo tengo un tío español, se murió, dejó $10 millones en herencia, pero todo lo que yo tengo es un telegrama. Todavía no me lo han dado. Entonces yo estoy en la tierra de la esperanza porque todavía no he recibido. En el cielo es una tierra de donde recibimos o una tierra de visión. Usted puede ampliar eso un poco más. Voy a tratar. Vayamos por favor a 1 de Juan capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, primero hemos dicho que los tratos de Dios con nosotros es con promesas. Y estamos ahora haciendo una distinción entre el creyente en la tierra y el creyente en el cielo. Y para ampliar eso, venimos a la misma palabra de Dios, a sus promesas. Y en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, leemos: amados, ahora somos hijos de Dios y aún nótese negativa, no que no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él, es decir, Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. He dicho que ahora en la tierra el creyente
es una vida en esperanza, pero en el cielo es una vida en visión o recepción. El versículo dice: aún no se ha manifestado lo que somos. Somos hijos de Dios, coherederos. Todo lo de Cristo pasa a ser nuestro, pero todavía no lo hemos recibido. Es un papel de herencia lo que tenemos. Ahora en el cielo será en visión. ¿Y cómo es eso en visión? Vuelvo a leer el versículo, noten. Al final. Pero sabemos, o la segunda parte, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Y por qué seremos semejantes a Él? Porque le veremos tal como Él es. Y me detengo aquí en esto. Porque le veremos tal como Él es. Hay un sitio en Barahona que se llama Los Patos. Y es como si fuera una montaña y uno va bajando y de pronto se abre frente a nuestros ojos un panorama hermosísimo. El mar, la playa, la vegetación, algo encantador. Cuando uno lo ve, ¿qué le pasa al corazón? Se alegra. ¿Y por qué se alegra? Por una visión, por ver. Con una diferencia. Cuando nosotros vemos ese paisaje, lo que estamos viendo es una criatura, pero de algún modo me afecta. Y me afecta positivamente. Ahora imaginemos viendo a Dios. Será una transmisión directa. Dios, la luz, la vida, la paz, la verdad, el amor, la felicidad, la dicha, el gozo, el placer. Él es la fuente de todo. Y cuando yo le vea cara a cara, Él va a transmitir eso en mí, en ti, en todos los que creen. Ahora es esa esperanza, esa promesa. Por eso nosotros hemos dejado el mundo y el pecado, porque le creemos a Él y queremos que lo que nos den sea de mano de Él. No de este mundo ni de las criaturas. Le veremos tal como Él es. Parecemos tontos, estúpidos, idealistas, pero un día se verá que los realistas éramos nosotros. Es como el novio o la novia está esperando por el novio, pero todo lo que sabe de él es por escrito y por retrato, pero un retrato no deja de ser un retrato. Lo ve oscuramente hasta que sea personalmente. Pero el punto es que ahora todo el evangelio se resume a promesas. Más aún, decimos pues que Dios gobierna su iglesia con promesas. Espérese, aquí sí tengo yo una dificultad. ¿Y no está la Biblia llena de mandamientos y de preceptos y de órdenes y de ordenanzas? Sí, pero si usted se fija bien en la Biblia, cada vez que hay un mandamiento hay una promesa. A la larga me gobiernan por promesas. El que cree tiene vida eterna. Creed y será salvo. Hay un mandato, tener fe. Y hay una promesa, seré salvo. No están en la Biblia los preceptos de manera desnuda, sino siempre con una promesa. De modo que Dios nos gobierna a nosotros por promesas. O gobierna a su iglesia por promesas. ¿Cómo sé yo si es la voluntad de Dios? A menos que Él me lo haya prometido. Y aquí traigo un comentario. Apoyarse o esperar en algo que Dios no ha prometido sería una esperanza irracional o la prosperidad del tonto. Vivir esperando en Dios es lo mismo que vivir por fe, por esperanza, en oración
y dependencia del Señor. Y Dios lo hace así para su gloria. Es decir, yo no puedo confiar en una persona si primero no me promete y que sea digno de que yo le confíe. Y aquí surge una pregunta. Si todo es por promesa, entonces, ¿cuál es el límite de crédito de Dios sobre tu voluntad? Hay lo que se llama el buró de crédito, donde las personas, según su ingreso y cómo se mueven económicamente en la sociedad, le dan un nivel de crédito o un código de crédito. Ahora, Dios contigo, ¿cuál es el límite de crédito que Dios tiene sobre tu voluntad? Es decir, ahí es que entra mi relación con Dios, que yo le confío. Y como yo le confío, es decir, le fío, le doy a crédito, por así decirlo, mi voluntad, la pongo bajo la voluntad de Él, porque espero en su promesa de que seré grandemente recompensado. De modo que la vida del creyente se puede medir de ese modo, el nivel de crédito que tiene Dios y su palabra en su corazón. ¿Estás tú dispuesto a darle crédito? ¿Tiene Cristo buen crédito en tu corazón para que tú le entregues tu voluntad? Así que Dios ha dado promesas para ver o para probar si los hombres le confían. Y aquí entra entonces un punto. Las promesas de Dios son 1000 veces mejor que cualquier bien que tú obtengas en esta vida. Las promesas de Dios son 1000 veces mejor que cualquier bien que tú obtengas en esta vida. Hubo un señor que una vez tenía negocios aquí en La Romana y llegó a tener una fortuna de $1.300 millones. $1.300 millones. Eso es una suma grandísima. Bueno, nosotros estamos impresionados de todo el dinero que se gastó en la campaña y eso yo creo que no llega ni a 200. Ni a $200 millones. No llega. Fueron como 4.000 millones. Bueno, no, sí, como 400 millones, algo así. O $100 millones se gastaron en la campaña. Este tenía $1.300 millones. Le dio un cáncer del estómago y ahí se quedó. ¿Y qué tenía él? $1.300 millones. Pero tomemos un cristiano pobre, pasando hambre, necesidad. Cuando él muera va a la gloria. Entonces es 1000 veces preferible una promesa de Dios que cualquier riqueza o fortuna en esta tierra. Porque la fortuna y la riqueza un día se acabó, pero las promesas de Dios son para siempre. No terminan. Gloria a Dios por Jesucristo. Además, que las promesas de Dios no pueden dar sostén y seguridad al alma. Los bienes de este mundo no pueden dar sostén, seguridad al alma, pero las promesas sí. Las promesas sí. Esos ricos cuando se están muriendo se desesperan. Pero hermana Juanita, que murió ahí en Gurabo, cuando se estaba muriendo, dijo: ven, Señor Jesús, pronto, te estoy esperando, llévame. Así tranquila, gozando y riéndose. Porque las promesas de Dios dan sostén. Están sostenidas por el poder, la omnipotencia y la bondad de nuestro Dios. El caso de Moisés, dice la Escritura, tenía la mirada puesta en la recompensa, es decir, en la promesa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible, porque esperaba en las promesas de Dios o en el galardón. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Así que la fe es la confianza en la palabra de Dios. Y la esperanza es de que esa palabra se va a cumplir.
Por fe creemos en la palabra de Dios. Y la esperanza es que esa palabra, en específico o en particular, se va a cumplir en mi vida. Es más, la gente trabaja en este mundo por esperanza de algo. Por esperanza de algo. El cristiano espera, esperando en Dios. Trabajamos mucho para mejorar nuestro estatus. El cristiano es aún más sabio. Él trabaja, él sirve a Cristo, él cree en Cristo, él confía en Cristo para mejorar su estatus, sobre todo después de la muerte. Aquí, pero sobre todo después de la muerte. Así que hemos visto que Dios trata con los hombres por medio de promesas. Pero el texto habla también la certeza de las promesas. Así que volvamos otra vez a 2 Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, o sea, la primera parte que vimos, la segunda parte, en Él, es decir, en Cristo, todas son sí. Por eso también, por medio de Él, amén. Y dice aquí, en Cristo, en Él y por medio de Él. Dios no trata con el hombre directamente, sino con Cristo. Es en Cristo, dice el texto. O que todos los tratos o tipos de relaciones de Dios con el hombre son en Cristo. ¿Y por qué en Cristo? Porque Él es el único capaz de satisfacer las demandas de Dios. El único es Él. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es cierto que Dios ha hecho un pacto de gracia con nosotros, pero ese pacto está fundado en la justicia de Jesucristo, en que Cristo pagó por nuestros pecados, que Él fue sin pecado, que hizo la voluntad de Dios. Él es Dios hombre, Él es amigo de Dios y amigo de nosotros. Él fue un hombre. Dios se vistió de carne. En otras palabras, que Dios un día, por así decirlo, entró a este mundo. Y la manera que entró a este mundo no fue por una revelación directa, sino que Él se metió en el vientre de una jovencita siendo virgen llamada María, y allí se vistió de carne y a los 9 meses entró a este mundo. Es decir, que es un hombre igual que yo. Es un hombre igual que yo, pero sin pecado. Pero es Dios vestido de hombre. Entonces Él es el Dios hombre. Dios se relaciona conmigo solamente a través de Él, del Dios hombre, es decir, del Señor Jesucristo. Así que todas las cosas, los bienes, las promesas, los beneficios de Dios son dados a Cristo y nosotros lo tomamos de Cristo. Cristo lo toma de la mano de Dios, nosotros lo tomamos de la mano de Cristo. Porque eso es lo que dice el texto. En Él, todas son sí. ¿Y qué son en Él? Las promesas. Así que enfocamos en esta palabra, promesa o promesas. Y brevemente recorremos la Biblia y la historia con esto de las promesas. La primera promesa: la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Génesis 3:15. El hombre cayó en pecado, se apartó de Dios y Dios le dio una promesa: te voy a dar un Salvador. El diablo te hizo caer, vendrá uno que hará destruir las obras del diablo, Jesucristo. El arma más fuerte que tiene el diablo es la muerte, el miedo a la muerte. No hay cosa que los hombres teman más que el miedo a la muerte. Cristo se hizo pecado por nosotros.
Es decir, que él se subió al ring, al cuadrilátero, y echó una pelea con la muerte. Y la muerte lo venció. Más bien lo derrotó, aparentemente. Y Cristo, 3 días en la tumba, y al tercer día se levantó. Es decir, que él muriendo venció la muerte. La muerte no pudo retenerlo. Esa promesa fue dada en Génesis 3:15, y fue cumplida en el Señor Jesucristo. A Abraham se le repite otra vez la promesa. En él, es decir, en la simiente de Abraham, serían benditas o salvas todas las naciones de la tierra. Se dio la promesa que de la familia de David vendría el Salvador. Y así fue, una virgen concebirá. Cuando la gente del Antiguo Testamento dice, vaca, ¿y cómo que una virgen va a tener un hijo? Sin marido. ¿Y cómo? Imposible. Pero para Dios no hay imposible. Y Dios entró en este mundo a través de una habitación llamada la matriz de la jovencita llamada María. Y venido el tiempo, Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar, lo identificó particularmente y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, que históricamente las promesas se cumplen, fueron cumplidas en Jesucristo. Querido hermano y amigo, alguien estudioso de las Escrituras comenzó a contar todas las profecías tocantes al Señor Jesucristo. Más de 400 profecías en el Antiguo Testamento se dieron respecto al Señor Jesucristo, y todas fueron cumplidas al pie de la letra. Todas. De manera que Dios es fiel a lo que promete. Es verdad que entre Adán y Cristo pasaron 4000 años, pero se cumplió. El punto es que se cumpla, no tanto el tiempo, porque después de todo yo voy a morir y voy a pasar la eternidad de aquel lado de la vida o de la muerte. En Él todas son cumplidas. Así que será frecuente que usted ve en la Biblia expresiones como para que la Escritura se cumpliese conforme a las Escrituras, o que todo el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento en el Señor Jesucristo. Y los patriarcas y los profetas también fueron beneficiados en esto. Dice Juan 8:56 que Abraham vio su día y se gozó. ¿Y qué vio Abraham? Que Cristo iba a resucitar. Porque a Abraham le pidieron que matara a su único hijo, el de la promesa, y en su corazón lo mató, porque él creía que Dios podía resucitarlo. Es decir, que él vio la resurrección de Cristo antes que se cumpliese. Y como se ha hablado en otra oportunidad, todos los creyentes del Antiguo Testamento son salvos confiando en la entrada un día del Mesías. Así que hemos visto en esta parte, o el primer punto, respecto a que todas las promesas de Dios son el Evangelio, o el Evangelio son todas las promesas. Ahora, en segundo lugar, el fin o motivo de las promesas del Señor. Leemos en el versículo: para la gloria de Dios por medio de nosotros. Y se ven allí dos asuntos. Primero, el objeto o propósito. ¿Para qué es todo eso? Para la gloria de Dios. Y el instrumento, por medio de nosotros. Voy a leer otra vez el versículo 20. Así que le invito otra vez a que leamos el verso 20. Pues tantas como sean las promesas de Dios en Él, es decir, en Cristo, todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén. Que es como repetir, sí, cierto. Para la gloria de Dios, por medio de nosotros.
Ahora, ¿qué es lo que el apóstol está haciendo? Predicándole el evangelio. ¿Y cómo que le está predicando? Ya haya traído las palabras de la doctrina, le ha predicado a Cristo. Y él lo dice que es para la gloria de Dios. En otras palabras, que cuando la doctrina es predicada, como ahora, cuando el evangelio es creído, tú estarías glorificando el nombre de Dios. Está diciendo, Dios es bueno, Dios es verdad y es para mí. Eso entonces le glorificaría. Cuando una persona cree, estaría glorificando el nombre de nuestro Dios. Y aquí quisiera contrastar la gloria de Dios tanto en la creación cuando hizo a Adán y Eva y lo que ha hecho en Cristo. Es cierto que cuando Adán y Eva fue creado hubo gloria, pero en Cristo hubo mayor gloria, porque en Adán fue la justicia, la conducta moral o religiosa de una criatura, pero en Cristo es la justicia de Dios. En otras palabras, que Dios se hizo hombre al igual que nosotros. Y sobre todo por el poder desplegado en el evangelio, o cuando Cristo pagó por nuestros pecados. Oigan cómo dice ese poder. Les invito allá, vayamos a Efesios 1:19 y así algunos que se están durmiendo quizás puedan despertarse. Efesios 1:19. ¿Te puedes estrujar los ojos ahora? A veces es debilidad del predicador también, que hace dormir. Leo de que en Cristo hay mucho mayor gloria que cuando fue hecho Adán. Miren esto. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Verso 20. El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Saben lo que el versículo está diciendo? Que cuando una persona oye el evangelio y cree, esa persona no cree por su poder, cree por el poder, la supereminente grandeza del poder de Dios. Eso es lo que dice el versículo 19. La extraordinaria, 1, grandeza, 2, 3, poder, 4, fuerza. Es decir, que Dios despliega extraordinaria grandeza, poder y fuerza para que una persona crea. De manera que en Cristo hay mucho mayor gloria que cuando Adán fue creado o traído a este mundo. Por lo tanto, la mayor gloria, querido amigo y hermano, la mayor gloria que un ser humano puede dar a Dios es esta: creer en su palabra. Cuando viene la tentación a ti y tú desecha el mal y escoge obedecer a Cristo y sufrir, esa es la mayor gloria que una persona puede darle a Cristo. Creerle, confiarle de lo que Él ha prometido es verdad y que tenemos asegurada vida eterna. Y todo es para la gloria de Dios. Y luego agrega el apóstol, por medio de nosotros. Así que los predicadores son instrumentos para la gloria de Dios. Los predicadores, y permítame usar aquí algunas figuras, son como vendedores de joyas. Eso es lo que ellos son. Ellos toman las joyas del arsenal, del cofre, de las riquezas, de la sabiduría, de la gracia de Dios y la presentan a la gente. Si la gente la recibe, entonces ellos reciben comisión. Y entonces es un beneficio doble, porque la gente recibió una joya y nosotros los predicadores nos dan comisión por haber presentado la joya. Son también como perfumistas.
Los predicadores vienen aquí y la Biblia es como un frasco de perfume y ellos la abren y entonces el olor del conocimiento de Cristo lo traen y las personas son beneficiadas y los predicadores también son recompensados por haber difundido el olor del conocimiento de la gracia y la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ellos son también como mineros. Es decir, los maestros del evangelio cogen un pico y una pala y comienzan a picar y excavar en las escrituras y a sacar pepitas de oro y plata, y le dan pepitas y oro de plata a todo el que cree. Los hacen ricos, ricos para con Dios, para este mundo y el mundo por venir, para siempre. Le dan dólares y euros en abundancia. Estoy hablando en términos espirituales. Y ellos también reciben comisión. Dice aquí el texto, por medio de nosotros. Así que vimos hoy. Pues usted está terminando, sí. Vimos hoy que la manera en que Dios trata con el ser humano es por medio de sus preciosas promesas. Primero dijimos que el evangelio son las promesas o las promesas de Dios, y vimos la certeza porque son en Cristo y por medio de Cristo, así que seguro, es cierto. Y vimos también el motivo, objeto o fin de las promesas para la gloria de Dios por medio de nosotros. En términos prácticos es esto: que cualquier bien que yo espero de Dios ha de estar sustentado con una promesa. Ese es el punto. Todos y cada uno de los verdaderos creyentes son hijos de esperanzas en las promesas. Aplicación. Dos aplicaciones. Y dos preguntas. Pero yo no he dicho el tamaño de las preguntas. Primera pregunta: ¿cómo hacer buen uso de las promesas de Dios? Usted nos ha hablado de las promesas. Mi corazón se goza en oír la voz de mi Creador. ¿Cómo hago buen uso de esas promesas? Primero, pon atención de cómo Dios cumple sus promesas contigo, aún en pequeñas cosas. Pon atención de cómo Dios cumple sus promesas contigo, aún en pequeñas cosas. Cuando estaba en la escuela, o los padres envían a los hijos a la escuela para que estudien, para ser aplicados, para ser disciplinados, aprenden materias de memoria para cuando llegue la hora del examen puedan responder correctamente. De la misma manera, uno memorizando y aplicando las promesas de Dios, aún en cosas pequeñas, nos prepara para el cielo y también para tener mayor seguridad de que esas promesas son mías o son nuestras, sería la idea. Así que si nosotros vemos cómo Dios cumple diariamente eso, seremos pues beneficiados. Dios dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. De modo que cuando yo voy a comer, Señor, gracias, porque tú dijiste que no me desamparará, y este plato de comida es muestra de tu promesa, del cumplimiento de tu promesa, que no me has dejado en hambre, me has satisfecho, me has dado. Dios da el sueño a su amado. Cuando me levanto por la mañana, gracias, porque tú has prometido dar sueño a tus hijos y me diste sueño a mí. Dormí hoy, o anoche sería el caso. Aún en cosas, el vestido, tú has dicho que ha de proveer abrigo para nosotros, gracias. Es decir, que yo veo a Dios cumpliendo siempre, constantemente, como hacen los estudiantes que constantemente y cada día estudian para el examen y se hacen mejores estudiantes. Así hagamos nosotros de la misma manera.
Nos cuidaste durante toda esta semana. Multitud de peligros nos libraste, de tentaciones. Dios cuida de mí como Él lo ha prometido. Verlo en las cosas pequeñas. Segundo, cuando tu fe entre en lucha o competencia con las vanidades o encantamiento del mundo, levanta tus ojos al paraíso. A menudo tenemos miedo de quebrar, tenemos miedo de un cáncer, tenemos miedo de un asalto, tenemos miedo de un engaño, tenemos miedo de muchísimas cosas. A veces sentimos que vamos a quedar sin sustento, que los bienes que Él nos ha dado quizá lo perdamos. Y es un temor o miedo real, porque ciertamente podemos perderlo, podemos enfermarnos, podemos contraer un cáncer. Sí, todo eso es posible. Ahora mire cómo el Señor Jesús resuelve esto con aquello de las promesas. Oigan esto: no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Esa es la situación. No te afanes, no tengas miedo. Ahora, ¿cuál es el remedio? Oigan el remedio. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En otras palabras, que cuando vienen esas cosas, el Cristo traslada mi mente al paraíso, mi mente a la gloria, a las promesas. Así que cuando tengamos dificultad en este mundo, que la vanidad nos atraiga, que las cosas de este mundo, la tentación o el pecado, pensemos en aquel día. Trasladar la mente hacia la eternidad o hacia lo que Él ha prometido. No temas, sería la idea. Confía en sus promesas. Tercero, tan pronto llegue a tus oídos una promesa de la palabra de Dios, de inmediato pídele en oración. Si están hablando de fe, Señor, auméntame la fe. Si están hablando de salud, Señor, dame salud. Es decir, convertirle inmediatamente en una oración conforme a lo que Él ha prometido. ¿Por qué viene el cobrador a mi casa a cobrarme? Pues tiene una factura mía. Esta semana me llamaron de la ferretería. Mire, que hay una factura aquí de tal y tal y tal. Ah, no me diga. Para allá voy y pagué. Gracias a Dios pagué. Pero el punto es que el suplidor me dijo de la factura. Las promesas de Dios son las facturas del cielo. Pásale factura a Dios, es la idea. ¿Cómo sabemos si un hombre es fiel? Porque cumple lo que promete y Dios quiere que tú sepas que Él es fiel. Pídele entonces lo que Él te ha prometido. Eso hizo David. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Salmo 119, 49. David le pasó factura. Pásale factura. El Creador pues quiere que comprobemos su fidelidad. Quiere que le confiemos. Porque sus dones, sus bienes, sus misericordias, su poder para vivir bien, vienen a través de un canal llamado fe o confianza en sus promesas. Entonces Él me lleva primero a confiarle para después entonces darme lo que necesito. Bien, eso es para hacer un buen uso de las promesas. Pero hay otra pregunta, señor predicador. Fascinado, mire, estoy fascinado con lo que usted dice. Qué bueno, wow, qué consolador. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Cómo yo sé si yo confío en sus promesas? Lo que usted ha dicho es verdad. Pero ¿cómo yo sé personalmente que yo, fulano de tal, confío en las promesas de Dios? Suponte, ¿tú tienes celular? Sí. Ok, tú recibes un celular, una llamada de un celular de un familiar tuyo que vive en Nueva York. Y digo de Nueva York porque casi todos nosotros tenemos familiares en Nueva York. Mira, te estoy mandando por una remesa $500.
Te pregunto, ¿te vas a poner triste o te vas a alegrar? Pastor, yo no pregunto, me voy a alegrar. Las promesas de Dios, si yo le confío, alegran. Oye, como dice el salmista, tus testimonios son el gozo de mi corazón. Salmo 119, versículo número 11. Así que si las promesas de Dios te dan gozo, es que tú las crees. Pero si no te dan gozo, es que tú no las has creído. No puedo imaginar que un hombre sea heredero de una gran fortuna y no le da mente, ni se goza en el bien que va a recibir. Yo no me imagino, un individuo recibe un telegrama, mire, su tío que vivía en Nueva York se murió y le dejó una herencia de $150,000 y él ni mente le da. ¿Qué haría? No, salta y brinca de alegría, porque la cree. Somos herederos de la vida eterna. Todo es vuestro. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. La verdadera felicidad es tuya. Si tú la crees, tienes que alegrarte, tienes que gozarte. Una vida de cristiano, así, adusto, triste, gris. Eso no es cristianismo. Es una vida de gozo, de alegría, si uno la cree. 2, tú sabrás si crees la promesa, si las promesas te santifican. Si las promesas te santifican. Por favor, te invito a los Corintios, ahí mismo, capítulo 7. Intenté ser corto, pero no pude. Segunda a los Corintios, capítulo 7 y el verso 1. Leo. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Las promesas de Dios son un purgante de las corrupciones espirituales. Eso es lo que dice aquí. Teniendo esta promesa, purguémonos. Es un purgante. Limpiémonos. Yo recuerdo cuando mamá me daba zen con coco. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? No. Es que ustedes son jóvenes. Pero a mí me daban zen con coco. Y al otro día, limpiecito. O los 3 aceites. Al otro día, limpiecito. Las promesas son un purgante para apartarnos del mundo, del pecado y de la vanidad. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Así que es un poderoso purgante contra toda inmundicia. Tercero y final. Tú crees las promesas y las promesas aquietan tu alma. Tú las crees si las promesas aquietan tu alma. La mamá salió de viaje y la niña está jugando, llegan las 7 de la noche y la mamá no ha llegado. ¿Qué te pasa? Sí, mami. Y viene la abuela y le dice, mami ya viene de camino. ¿Qué hace la niña? Se aquieta. Si las promesas de Dios aquietan tu alma en medio de la adversidad y la tribulación, eso es signo seguro de que las crees, de que son tuyas. Aquietan el alma.
Y usted puede probar eso por las Escrituras. Oiga esto. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. En otras palabras, confío en lo prometido. Ahora el efecto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Así que eso indica si uno cree o no la promesa, si no uno es un simple religioso. Queridos hermanos, recordemos que en la iglesia va a haber trigo y cizaña. Señor predicador, yo tengo un problema ahora, que esos efectos que usted dice yo no lo he visto en mi vida. Pues pídelo ahora. Ruégale, pídale, Señor, dame fe, aumenta mi fe. Perdona mi incredulidad, lléname de tus promesas. Finalmente, una invitación a los amigos. Amigo, yo voy a asumir, o me voy a imaginar, que el hecho de que tú hayas venido a oír el Evangelio me hace pensar que tú aspiras a ser una buena persona. ¿Es así o no? Sí, yo quisiera ser una buena persona, en paz, quieto y tener todas esas cosas que usted ha hablado en esta mañana. ¿Seguro que tú quieres? Sí. Y supongo también que tú no solamente quieres ser bueno a los ojos de tus semejantes o del prójimo, sino sobre todo delante de Dios. Sí, también es verdad. Pues tengo para decirte que el lugar para venir no escogiste uno mejor. Este es el sitio, la iglesia, donde se predica la palabra de Dios. Traigo pues las palabras de Cristo a tu corazón en esta hora. Oye esto, oye esto. Dice el Señor Jesús: el que ha recibido mi testimonio certifica esto, que Dios es veraz. Juan capítulo 3, verso 33. ¿Y a dónde me lleva todo esto? Glorifica el nombre de Dios. ¿Y cómo puedo glorificarle? Creyéndole. ¿Y cómo le creo? Primero, Dios es el que perdona los pecados. Pídele que perdone tus pecados. Segundo, que te llene de sus promesas. Créele. Nada más, créele. Pero es que yo muchas veces he intentado creer. Pídele hasta que te lo dé, porque estamos hablando de vida eterna. Recuerda que todo pecado será perdonado. La gloria de Dios es salvar. Dice Pablo, para la gloria de Dios por medio de nosotros. De manera que nosotros los predicadores damos gloria a Dios haciéndolo, y el oyente da gloria a Dios recibiéndolo. Amén. Oramos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por darnos a tu bendito Hijo Jesucristo. Y tú has dicho que la fe viene por el oír. Y te damos gracias porque en tu buena providencia nos has sentado aquí y nos has dado oídos para oírte. Ahora te rogamos, aumenta nuestra fe. Estas verdades que tú has hablado, séllale en nuestros corazones. Señor, nosotros queremos fiarte, queremos dar crédito en nuestra voluntad a tu palabra. Ayúdanos, líbranos del mal, aumenta en nosotros la esperanza para purgarnos de toda inmundicia, de toda corrupción y de todo pecado, y guárdanos sin caída para aquel día. Te pedimos también, oh Dios, que el llamado que se ha hecho, santifícalo, prospéralo y sigue salvando entre nosotros. Haz este del lugar, o síguelo más bien haciéndolo, puerta del cielo y casa de salvación. Perdona también nuestras maldades y pecados. Llévanos con tu paz a nuestros hogares
porque aquí que te damos gracias y te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.